Hay una forma de conseguir que las personas hagan exactamente lo que necesitas que hagan sin tener que pedírselo directamente, sin manipulación evidente, sin confrontación, sin crear conflicto. Y funciona con cualquier persona, en cualquier contexto, siempre que entiendas 3 principios fundamentales sobre cómo opera la mente humana. Lo que estás a punto de aprender no viene de libros de autoayuda simplistas ni de gurús motivacionales que repiten frases vacías. Viene de décadas de investigación en psicología del comportamiento, neurociencia social y estrategia interpersonal. Es información que los negociadores profesionales, los líderes políticos y las personas más influyentes del mundo utilizan todos los días. Y la razón por la que funciona tan bien es porque la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que está ocurriendo. Si quieres aprender estrategias psicológicas reales que te den ventaja en cualquier situación social, suscríbete ahora. Aquí no encontrarás contenido superficial. Aquí desarmamos los mecanismos invisibles que gobiernan el comportamiento humano. Empecemos con una verdad incómoda. Cuando pides algo directamente, activas en la otra persona un mecanismo de defensa psicológica llamado reactancia. Es una respuesta automática del cerebro que dice, alguien está intentando controlar mi libertad de elección, necesito resistir. No es consciente, no es racional, pero es real. Por eso cuando le dices a tu pareja que necesitas que sea más atenta, muchas veces obtienes el efecto contrario. Cuando le pides a un empleado que mejore su actitud, se pone más defensivo. Cuando intentas convencer a alguien de que cambie de opinión argumentando directamente, se aferran más a su posición original. La reactancia es el enemigo invisible de cualquier intento de influencia directa, y la única forma de evitarla es no activarla, lo cual significa que necesitas que la persona cambie su comportamiento creyendo que fue su propia idea, que llegó a esa conclusión por sí misma, que nadie la está forzando. Y ahí es donde entra el primer principio, el principio de la arquitectura de elección. La arquitectura de elección es un concepto de economía del comportamiento que explica cómo el contexto en el que se presentan las opciones determina qué opción elegirá una persona. No se trata de eliminar su libertad de elección, se trata de diseñar el entorno de tal manera que la elección que tú necesitas que tome sea la más fácil, la más atractiva, la más lógica, desde su perspectiva. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que tienes un compañero de trabajo que constantemente llega tarde a las reuniones. Tú necesitas que cambie ese comportamiento, pero si le dices directamente que está siendo irresponsable, se pondrá defensivo. Si le pides que sea más puntual, lo verá como un ataque personal. Entonces, en lugar de eso, cambias el contexto. Empiezas a programar las reuniones importantes justo antes del almuerzo. De repente, llegar tarde significa perderse parte de su hora de comida. No le dijiste nada, no lo confrontaste, simplemente modificaste el entorno de tal forma que el comportamiento que necesitas se volvió la opción más conveniente para él. Eso es arquitectura de elección, y funciona porque respeta la ilusión de autonomía. La persona sigue creyendo que tiene control total sobre sus decisiones, y técnicamente lo tiene, pero las opciones han sido estructuradas de tal manera que la decisión correcta es también la más obvia. Pero aquí viene algo crucial que la mayoría de las personas no entiende. No basta con cambiar el contexto externo, también necesitas cambiar el contexto interno, y eso nos lleva al segundo principio, el principio del espejo conductual. El espejo conductual es una técnica basada en el fenómeno de las neuronas espejo. Tu cerebro tiene células especializadas que se activan tanto cuando realizas una acción como cuando observas a alguien más realizarla. Es el mecanismo neurológico detrás de la empatía, del aprendizaje por imitación y de algo mucho más poderoso, la influencia silenciosa. Cuando tú adoptas de manera consistente el comportamiento que quieres ver en otra persona, sin decir una palabra al respecto, su cerebro comienza a registrarlo como una norma social. Y los seres humanos somos criaturas profundamente sociales.
Nuestra necesidad de pertenencia y conformidad grupal es tan fuerte que inconscientemente ajustamos nuestro comportamiento para alinearnos con las personas que consideramos parte de nuestro grupo. Esto significa que si quieres que tu pareja sea más comunicativa, tú necesitas convertirte en el modelo de comunicación abierta. No diciéndole que debería hablar más, sino hablando tú mismo de tus emociones, de tu día, de tus pensamientos, de forma natural y constante. Eventualmente, ese patrón se convierte en la nueva normalidad de la relación, y la otra persona comienza a reflejarlo sin darse cuenta. Si quieres que tu equipo de trabajo sea más proactivo, tú necesitas ser el primero en anticipar problemas, proponer soluciones, tomar iniciativa. Gradualmente, ese comportamiento se vuelve el estándar esperado, no porque lo exigiste, sino porque lo modelaste. El espejo conductual es especialmente efectivo porque evita completamente la resistencia. Nadie puede acusarte de manipulación cuando simplemente estás siendo la mejor versión de ti mismo. Y sin embargo, el efecto en el comportamiento de los demás es profundo y duradero. Pero espera, porque hasta ahora hemos hablado de crear el contexto correcto y modelar el comportamiento deseado. Pero existe un tercer principio que es el más poderoso de todos, y es el que la mayoría de las personas nunca descubre, porque requiere paciencia y comprensión profunda de la psicología motivacional. Es el principio de la identidad autogenerada. Los seres humanos no cambiamos nuestro comportamiento a largo plazo por recompensas externas ni por presión social. Cambiamos cuando nuestro comportamiento se alinea con nuestra identidad, con cómo nos vemos a nosotros mismos, con la narrativa interna que tenemos sobre quiénes somos. Y aquí está el secreto que separa a los estrategas maestros del resto. Puedes hacer que alguien cambie su identidad sin que se dé cuenta, simplemente reforzando selectivamente los comportamientos que ya están ahí, por pequeños que sean, hasta que la persona comience a verse a sí misma de una forma diferente. Se llama etiquetado estratégico, y funciona así. Supongamos que tienes un hijo adolescente que es desorganizado y nunca limpia su habitación. Si le dices que es un desordenado, refuerzas esa identidad. Si le pides que limpie, activas reactancia. Pero si un día, después de que accidentalmente ordenó algo menor, tú comentas de manera casual, he notado que últimamente te estás volviendo más organizado, algo interesante sucede en su cerebro. Ha recibido una etiqueta positiva, y ahora tiene dos opciones: rechazarla, lo cual requiere esfuerzo cognitivo y contradice un cumplido, o aceptarla, lo cual se siente bien y requiere simplemente continuar con ese comportamiento. La mayoría de las personas eligen lo segundo, y una vez que aceptan la etiqueta, comienzan inconscientemente a comportarse de manera consistente con ella, porque los humanos necesitamos coherencia interna. Cuando nos vemos a nosotros mismos de cierta manera, nuestro comportamiento se ajusta automáticamente para mantener esa autoimagen. Esto es mucho más poderoso que cualquier petición directa, porque no viene de afuera, viene de adentro. La persona no está cambiando porque tú lo pediste, está cambiando porque ahora se ve a sí misma como el tipo de persona que actúa de esa manera. Si este contenido te está dando herramientas reales para transformar tus relaciones sin conflicto, dale like ahora y comparte este video. Este tipo de conocimiento práctico necesita llegar a más personas. Ahora bien, hemos cubierto 3 principios: arquitectura de elección, espejo conductual e identidad autogenerada. Pero hay un componente adicional que hace que todo esto funcione exponencialmente mejor, y es el elemento que la mayoría de la gente subestima por completo: el silencio estratégico. Vivimos en una cultura que sobrevalora la comunicación verbal. Creemos que hablar más, explicar más, argumentar más, es la forma de influir en los demás. Pero la realidad es exactamente opuesta. El silencio, usado correctamente, es mucho más poderoso que las palabras.
Cuando dejas de comentar sobre los comportamientos negativos que quieres eliminar, dejas de reforzarlos. La atención, incluso la atención negativa, es un reforzador. Cuando le dices a alguien que deje de hacer algo, le estás dando energía a ese comportamiento. Lo estás haciendo visible. Lo estás convirtiendo en un punto de conflicto. Pero cuando ignoras estratégicamente lo negativo y solo prestas atención a lo positivo, estás redirigiendo toda la energía de la relación hacia los comportamientos que quieres ver más. Es extinción conductual combinada con refuerzo positivo, y es devastadoramente efectivo. Imagina que tienes una pareja que constantemente se queja sobre pequeñas cosas insignificantes. Si respondes a cada queja con argumentos o intentos de solucionar el problema, estás reforzando el comportamiento de quejarse, porque le estás dando atención inmediata. Pero si dejas de responder a las quejas menores y en cambio respondes con entusiasmo genuino cuando menciona algo positivo o cuando tiene una actitud constructiva, estás reprogramando sutilmente qué tipo de interacciones reciben recompensa emocional en la relación. Con el tiempo, la frecuencia de las quejas disminuye, no porque pediste que parara, sino porque ese comportamiento dejó de ser una estrategia efectiva para obtener tu atención. Eso es silencio estratégico, y requiere disciplina porque va contra nuestros instintos. Queremos corregir, queremos explicar, queremos defendernos. Pero cuando puedes controlar ese impulso y en su lugar usar tu atención de manera selectiva, obtienes un nivel de influencia que las palabras nunca podrían lograr. Ahora llegamos a la parte donde todo esto se integra, porque los principios que hemos discutido no son herramientas aisladas, son componentes de un sistema completo de influencia interpersonal que funciona precisamente porque opera debajo del nivel de conciencia de la otra persona. Aquí está cómo se ve en la práctica. Primero, identificas el comportamiento específico que necesitas cambiar. Necesitas ser absolutamente claro sobre esto. No comportamientos vagos como que sea más cariñoso o que trabaje mejor, sino conductas específicas observables, como que inicie conversaciones sobre su día o que entregue reportes antes de las fechas límite. Segundo, examinas el contexto actual que hace que el comportamiento indeseado sea la opción más fácil o más atractiva, y modificas ese contexto. Cambias horarios, reorganizas espacios, ajustas rutinas, eliminas obstáculos para el comportamiento deseado, creas fricción para el comportamiento indeseado. Tercero, te conviertes en el modelo perfecto del comportamiento que quieres ver de manera consistente, sin anunciarlo, sin convertirlo en un tema de conversación. Simplemente lo vives y permites que las neuronas espejo hagan su trabajo. Cuarto, buscas cualquier instancia, por pequeña que sea, donde la persona exhiba aunque sea un fragmento del comportamiento deseado. Y cuando sucede, inmediatamente lo refuerzas con atención positiva, con reconocimiento, con una etiqueta que vincule ese comportamiento con su identidad. Y quinto, mantienes silencio estratégico sobre todo lo demás. Dejas de comentar sobre los errores, dejas de recordar las fallas, dejas de dar sermones. Tu atención se convierte en un recurso escaso que solo se otorga cuando aparece el comportamiento correcto. Lo fascinante de este sistema es que una vez que lo implementas correctamente, el cambio parece orgánico, parece natural. La otra persona no siente que fue manipulada porque técnicamente no lo fue. Simplemente se le presentó un ambiente donde el comportamiento correcto era el camino de menor resistencia y mayor recompensa emocional. Y eso nos lleva a una pregunta ética que necesitamos abordar directamente. ¿Es esto manipulación? La respuesta es compleja. Técnicamente, toda interacción social es un intento de influir en el comportamiento de los demás. Cuando sonríes para que alguien se sienta cómodo, estás influenciando. Cuando vistes de cierta manera para causar una impresión, estás influenciando. Cuando ajustas el tono de voz en una discusión, estás influenciando. La pregunta no es si estás influenciando. La pregunta es si tu influencia es ética. Y la respuesta depende de tu intención y del resultado.
Si usas estas técnicas para beneficio mutuo, para crear relaciones más saludables, para resolver problemas genuinos sin crear conflicto innecesario, entonces estás usando herramientas psicológicas de manera responsable. Estás siendo estratégico, no manipulador. Pero si usas estas técnicas únicamente para beneficio propio, para controlar a otros en su detrimento, para explotar vulnerabilidades psicológicas, entonces has cruzado una línea ética clara. El conocimiento no es bueno ni malo, es neutral. Lo que importa es cómo lo usas. Suscríbete ahora si valoras este tipo de análisis profundo que te da poder real mientras mantiene estándares éticos claros, porque el conocimiento sin responsabilidad es peligroso, pero el conocimiento con principios es transformador. Hay algo más que necesitas entender por qué este enfoque funciona mejor que pedir directamente, y tiene que ver con cómo el cerebro humano procesa las solicitudes versus las conclusiones propias. Cuando alguien te pide que cambies, se activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada del pensamiento consciente y la toma de decisiones deliberadas. Y esa parte del cerebro es escéptica, analiza, busca razones para resistir, evalúa si la solicitud es justa, si es razonable, si vale la pena el esfuerzo. Pero cuando llegas a una conclusión por ti mismo, cuando sientes que el cambio es tu propia idea, se activa un sistema neurológico completamente diferente. El sistema de recompensa mesolímbico. El mismo sistema que se activa con el placer, con el logro, con la autoeficacia. Esto significa que cuando una persona cambia porque llegó a esa conclusión por sí misma, aunque tú hayas creado cuidadosamente el contexto para que eso ocurriera, experimenta el cambio como algo empoderador, como crecimiento personal, como evolución. Y ese tipo de cambio es permanente, porque está asociado con emociones positivas y con autoimagen mejorada, no con presión externa y resentimiento. Esa es la diferencia fundamental entre control e influencia. El control genera resistencia y es temporal. La influencia genera alineación y es duradera. Ahora vamos a explorar algunas aplicaciones específicas de estos principios en contextos comunes donde la mayoría de las personas fallan constantemente. Contexto 1. Relaciones de pareja. El error más común es intentar cambiar a la pareja mediante crítica, peticiones repetitivas o ultimátums. Todo esto activa defensividad y reactancia. En cambio, si identificas el comportamiento específico que te gustaría ver más, por ejemplo, que tu pareja sea más presente emocionalmente cuando llega del trabajo, tú primero modelas eso. Cuando llegas a casa, dejas el teléfono, haces contacto visual, preguntas sobre su día con interés genuino. Y cuando tu pareja, incluso ocasionalmente, hace algo similar, lo reconoces inmediatamente, no de manera exagerada, sino con algo simple como, me encanta cuando llegamos y realmente nos conectamos así, me hace sentir que somos un equipo. Estás etiquetando el comportamiento positivamente, estás vinculándolo con identidad de equipo, estás reforzándolo emocionalmente y estás ignorando completamente las veces que llega distraída y se sienta directamente frente al televisor. Con el tiempo, el patrón cambia, porque el comportamiento que recibe refuerzo emocional se incrementa, el que se ignora se extingue. Contexto 2. Entornos laborales. Tienes un empleado o un colega que no toma iniciativa, espera instrucciones, no piensa proactivamente. El error común es decirle que necesita ser más proactivo. Eso no funciona porque no le estás dando información útil sobre cómo hacerlo, ni motivación intrínseca para cambiar. En cambio, creas oportunidades estructuradas donde tomar iniciativa sea fácil y visible. Le preguntas su opinión en reuniones, le pides sugerencias sobre cómo mejorar procesos, aunque sean pequeños, y cuando hace cualquier cosa que remotamente parezca iniciativa propia, lo reconoces públicamente. No con elogios vacíos, sino con reconocimiento específico. Aprecio que pensaras en este problema antes de que yo tuviera que mencionarlo. Eso demuestra liderazgo real. Estás etiquetando liderazgo, no proactividad genérica. Estás asociando su comportamiento con una identidad aspiracional, y la próxima vez que enfrente una situación similar, su cerebro recordará, soy alguien que demuestra liderazgo, y actuará en consecuencia. El verdadero poder
no está en hacer que alguien cambie un comportamiento específico. Está en hacer que adopte un sistema de valores que naturalmente genera los comportamientos que necesitas sin que tengas que intervenir constantemente. Esto significa que en lugar de enfocarte en que tu pareja sea más atenta hoy, te enfocas en cultivar en la relación un valor compartido de presencia emocional. En lugar de lograr que tu empleado entregue un proyecto a tiempo, cultivas una cultura de excelencia, donde los estándares altos son la norma esperada. Los comportamientos son síntomas, los valores son causas. Si solo cambias el síntoma, tendrás que estar constantemente gestionándolo. Si cambias la causa, los comportamientos correctos emergen automáticamente. Y cambias los valores de la misma forma, con el sistema que hemos descrito, modelando, reforzando, etiquetando, silenciando lo irrelevante. Pero ahora lo haces con conceptos más amplios. No reconoces solo que alguien fue puntual, reconoces que respeta el tiempo de los demás. No solo que terminó una tarea, que demostró compromiso con la excelencia. Cada interacción se convierte en una oportunidad para reforzar los valores que quieres que gobiernen la relación o el entorno. Y con el tiempo, esos valores se interiorizan, se convierten en la identidad compartida del grupo. Y ahí es cuando alcanzas el nivel más alto de influencia, cuando ya no necesitas hacer nada porque el sistema se autorregula. Las personas se corrigen entre sí, mantienen los estándares, actúan de acuerdo con los valores compartidos sin supervisión. Has creado cultura, y la cultura es el mecanismo de influencia más poderoso que existe. Esto funciona en familias, en equipos, en organizaciones, en cualquier grupo de personas que interactúan regularmente. Y todo comienza con la decisión de dejar de pedir y empezar a influenciar estratégicamente. Entonces, aquí está tu desafío. Elige una persona en tu vida. Identifica un comportamiento específico que te gustaría que cambiara, y durante las próximas 4 semanas, aplica este sistema sin desviarte. Ajusta el contexto, modela el comportamiento, espera cualquier señal del comportamiento correcto, refuérzalo inmediatamente con etiquetado de identidad e ignora todo lo demás. Y observa qué sucede. Documenta los cambios, porque cuando veas los resultados, comprenderás que has descubierto algo que muy pocas personas dominan: el arte de la influencia invisible. La capacidad de transformar a las personas sin que sientan que fueron cambiadas, de crear el futuro que necesitas sin tener que pelear por él, de conseguir cooperación genuina en lugar de cumplimiento resentido. Esa es la diferencia entre alguien que constantemente lucha contra su entorno y alguien que lo diseña, entre alguien que pide y alguien que inspira, entre control y liderazgo real. Y ahora tienes las herramientas, el conocimiento está aquí. La pregunta es si tendrás la disciplina para aplicarlo, porque saber no es poder. Poder es saber más la aplicación consistente durante el tiempo suficiente para ver resultados. La mayoría leerá esto y no hará nada. Volverán a sus viejos patrones de pedir, exigir, quejarse, frustrarse, porque es más fácil, porque requiere menos pensamiento estratégico. Pero si eres diferente, si realmente quieres dominar las dinámicas interpersonales, empiezas hoy. Elige a la persona, identifica el comportamiento, diseña el sistema y comprométete con el proceso. Dentro de un mes, tu vida será diferente, tus relaciones serán diferentes y la forma en que las personas responden a ti será fundamentalmente diferente. No porque les pediste que cambiaran, sino porque creaste un entorno donde cambiar era la opción más natural, más gratificante, más alineada con quien quieren ser. Eso es influencia maestra, y ahora es tuya.